Diosdado Cabello volvió a poner a María Corina Machado en el centro de la polémica. El dirigente chavista aseguró que María Corina Machado estaría intentando abrir canales de diálogo con el gobierno de forma reservada. Una afirmación que llega en medio de los debates sobre una posible negociación política en el país. Durante declaraciones públicas, Diosdado Cabello afirmó que María Corina Machado estaría enviando emisarios al gobierno para intentar establecer canales de negociación de manera discreta. Según dijo, esos contactos tendrían como objetivo explorar posibles acercamientos con representantes del chavismo. Cabello aseguró que la dirigente opositora estaría interesada en sostener reuniones privadas con Delcy y Jorge Rodríguez. De acuerdo con su versión, estas gestiones se estarían manejando con reserva para evitar el impacto político que podrían generar entre sus propios seguidores. El dirigente chavista también señaló que, presuntamente, Machado habría solicitado la participación de Noruega como mediador en cualquier eventual proceso de diálogo. Según afirmó, la intención sería reducir la influencia de Estados Unidos dentro de esas conversaciones. Las declaraciones fueron realizadas sin que se presentaran pruebas públicas de esos supuestos contactos. Hasta el momento, María Corina Machado no había respondido públicamente estas afirmaciones al momento de la publicación de la información. Además de estas acusaciones, Cabello descartó cualquier posibilidad de sostener un diálogo directo con la líder opositora y mantuvo sus cuestionamientos hacia ella durante sus intervenciones públicas. Lo dicho por Cabello vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre eventuales negociaciones políticas en Venezuela en medio de un escenario marcado por la confrontación entre el oficialismo y la oposición. Claro. Yo recuerdo que dijeron, no, ya está en Panamá y lo que viene es para acá, para Venezuela. ¡Ya listo! Y ahora ella está diciendo que va a negociar con el régimen, que había dicho que jamás se iba a sentar con este régimen. Lo que no sabe es que este régimen no se va a sentar con ella. Ni tienen sus planes sentarse con ella. Es una nulidad absoluta en los asuntos de Venezuela, esa señora. Negociación. ¿Ustedes han escuchado hablar de negociaciones? Ustedes han autorizado al gobierno para negociar con quienes han destrozado este país. Allá ellos que están desesperados. Allá ellos que están desesperados. No cuenten con nosotros para ayudarlos. No cuenten con nosotros para ayudarlos. Resuelven su problema ustedes mismos. Si son amigos, si no son amigos. Corruptos sí son, eso sí lo tenemos claro. Durante años, Isla Margarita fue mucho más que un destino de playa. Llegó a recibir millones de turistas, tenía decenas de vuelos diarios y se convirtió en uno de los motores turísticos más importantes de Venezuela. Pero en apenas unos años, esa realidad cambió drásticamente. ¿Qué ocurrió con la llamada Perla del Caribe? Sara Malaver nos lleva a las playas de esta joya turística. Estas gafas probablemente no signifiquen gran cosa. Son el tipo de objeto que uno mete en una maleta sin pensarlo demasiado antes de salir de vacaciones. Durante años, millones de personas hicieron exactamente eso antes de viajar a uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Las empacaban junto al traje de baño, el bloqueador solar y la expectativa de pasar unos días frente al Mar Caribe. El destino era Isla Margarita. Una época en la que la isla estaba tan conectada con el resto de Venezuela que un avión despegaba hacia por la mar aproximadamente cada 25 minutos. Los hoteles se llenaban durante gran parte del año. Los centros comerciales recibían miles de compradores y millones de turistas llegaban cada año a una isla que se había convertido en símbolo de vacaciones, comercio y prosperidad. Ubicada en el Mar Caribe, al noreste de Venezuela, Isla Margarita forma parte del estado Nueva Esparta.
Durante décadas fue conocido como la Perla del Caribe, un lugar donde playas, hoteles y centros comerciales convivían como parte de una misma experiencia turística. Para muchos venezolanos, viajar a Margarita era casi un ritual familiar. No era un destino exclusivo para unos pocos, era un lugar al que generaciones enteras acudían durante vacaciones, puentes festivos o temporadas especiales. Las playas de El Agua, Parguito, Puerto Cruz y El Yaque comenzaron a aparecer constantemente en folletos turísticos y comerciales de televisión. Los cruceros llegaban regularmente a la isla. Aerolíneas nacionales e internacionales conectaban a Margarita con distintas ciudades del continente. Mientras otros destinos del Caribe competían por atraer visitantes extranjeros, Margarita lograba algo poco común: combinar turismo internacional con un enorme flujo de viajeros venezolanos. Pero había algo que hacía diferente a Margarita, algo que iba más allá de sus playas. Durante años, mucha gente no viajaba únicamente para descansar, también viajaba para comprar. La condición de Puerto Libre convirtió a la isla en uno de los principales centros comerciales de Venezuela. Miles de personas llegaban buscando perfumes, ropa, licores, electrodomésticos y productos importados más atractivos que en otras ciudades. Los centros comerciales de Por la Mar se transformaron en una atracción turística por derecho propio. En algunos casos, visitar tiendas formaba parte del itinerario con la misma importancia que ir a la playa. La combinación funcionó durante décadas. El turismo impulsaba el comercio y el comercio impulsaba el turismo. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, taxistas, operadores turísticos y pequeños comerciantes dependían de un flujo constante de visitantes que parecía no detenerse. La magnitud de ese auge puede resumirse en una sola cifra. En 1992, solamente la aerolínea venezolana Avenza operaba más de 50 vuelos diarios hacia Margarita. Un avión despegaba aproximadamente casi 25 minutos rumbo a la isla. La escena era difícil de ignorar: aeropuertos llenos de viajeros, aviones aterrizando y despegando constantemente, hoteles ampliando capacidad, nuevos comercios abriendo sus puertas. Margarita se había convertido en uno de los motivos turísticos más importantes de Venezuela y en uno de los destinos más reconocidos del Caribe suramericano. El punto más alto llegó en los años previos a la gran crisis venezolana. Para 2012, la isla recibió aproximadamente 3,2 millones de turistas, una cifra extraordinaria para una isla cuya población apenas superaba el medio millón de habitantes. La actividad económica giraba alrededor del turismo. Miles de familias dependían directa o indirectamente de los visitantes que llegaban cada año. Sin embargo, mientras la isla continuaba atrayendo turistas, la economía venezolana comenzaba a mostrar señales cada vez más evidentes de deterioro. La inflación aumentaba, las dificultades para importar productos crecían, las restricciones cambiarias complicaban numerosas actividades económicas. Poco a poco, problemas que parecían temporales empezaron a convertirse en parte de la nueva realidad. Al principio, Margarita resistió mejor que muchas otras regiones del país. Su condición de puerto libre ayudó a mantener cierta actividad comercial, pero la crisis terminó alcanzando también a la isla. Algunos negocios comenzaron a tener dificultades para abastecerse. Las aerolíneas empezaron a reducir operaciones. Los visitantes internacionales disminuyeron. Lo que ocurrió después fue una de las caídas turísticas más drásticas registradas en la región. Entre 2012 y 2018, Margarita pasó de recibir aproximadamente 3,2 millones de turistas al año a apenas 380,000 visitantes. En apenas 6 años, la isla perdió cerca del 90% de su flujo turístico. La diferencia podía verse en todas partes: hoteles con menos huéspedes, restaurantes con mesas vacías, comercios que durante años habían vivido del turismo enfrentando una realidad completamente distinta. La actividad económica comenzó a contraerse junto con la llegada de visitantes. La reducción de vuelos agravó aún más la situación. La conectividad aérea, una de las principales fortalezas de la isla Margarita, se deterioró progresivamente. Varias rutas desaparecieron, algunas aerolíneas dejaron de operar. Viajar a la isla dejó de ser tan sencillo como antes. Los problemas de infraestructura tampoco ayudaron. Los cortes eléctricos comenzaron a afectar la vida cotidiana. Las dificultades en los servicios públicos se hicieron más frecuentes. La isla seguía teniendo las mismas playas y los mismos paisajes, pero el entorno que había sostenido su desarrollo turístico durante décadas estaba cambiando rápidamente. Para muchas personas, Margarita se convirtió en una especie de espejo de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. La isla no había cambiado físicamente. Lo que cambió fue todo lo que ocurría a su alrededor.
Durante los años más difíciles de la crisis aparecieron imágenes que contrastaban fuertemente con la memoria colectiva de generaciones anteriores. Centros comerciales con menos visitantes, hoteles operando parcialmente, negocios cerrados, espacios que alguna vez habían estado llenos de turistas funcionando muy por debajo de su capacidad. Sin embargo, la historia no terminó allí. Aunque el golpe fue profundo, Margarita nunca desapareció completamente como destino turístico. Incluso durante los peores años continuaron llegando visitantes atraídos por sus playas, su clima y la infraestructura que todavía permanecía operativa. A medida que Venezuela comenzó a experimentar algunos cambios económicos en años recientes, la isla también empezó a mostrar señales de recuperación. Algunos hoteles reabrieron áreas cerradas, nuevos negocios comenzaron a operar, el turismo nacional volvió a crecer gradualmente. Hoy Margarita ya no recibe los millones de turistas que llegaron durante su época dorada, pero tampoco es aquella isla vacía que muchos imaginaron durante los años más duros de la crisis. Las cifras más recientes muestran que en 2024 la isla recibió más de 670,000 visitantes. Sigue siendo una cantidad muy inferior a la registrada en 2012, pero representa una mejora significativa frente a los niveles observados durante la etapa más crítica. La recuperación, sin embargo, está lejos de ser completa. Los desafíos relacionados con la infraestructura, los servicios públicos y la conectividad aérea continúan presentes. El turismo internacional sigue siendo mucho menor que durante los años de auge. La isla intenta adaptarse a una realidad completamente distinta a la que conoció durante décadas. Aún así, las playas siguen atrayendo a visitantes, los hoteles continúan funcionando, los restaurantes siguen recibiendo turistas. Margarita permanece allí intentando construir una nueva etapa mientras convive con el recuerdo de lo que alguna vez fue. Quizás por eso la historia de Isla Margarita resulta tan interesante, porque no es únicamente la historia de un destino turístico, es la historia de un lugar que llegó a simbolizar vacaciones, prosperidad y crecimiento para millones de personas, y que terminó reflejando muchos de los cambios que transformaron a Venezuela durante las últimas décadas. Las playas siguen siendo las mismas. El Mar Caribe continúa golpeando las costas de Nueva Esparta, exactamente igual que hace 30 años. Pero la historia detrás de ese paisaje cambió para siempre. Entre aviones que dejaron de despegar, turistas que dejaron de llegar y una industria obligada a reinventarse. Margarita pasó de ser uno de los destinos más importantes de América Latina a convertirse en uno de los testimonios más visibles de cómo puede transformarse un país entero. Y quizás esa sea la mejor forma de entender a Margarita hoy, no como un paraíso perdido ni como una historia completamente resuelta, sino como una isla que todavía intenta encontrar su lugar después de haber sido, durante décadas, el destino al que parecía querer ir todo el mundo. A pesar de todos los cambios que ha vivido durante las últimas décadas, la isla concentra apenas una pequeña fracción del territorio nacional, pero continúa siendo uno de los destinos turísticos más reconocidos del país, dentro y fuera de sus fronteras. Mientras Donald Trump presenta la operación como una acción para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela, sus críticos advierten sobre el creciente poder de Washington en el país. Lina Lamprea analiza los intereses políticos, económicos y geopolíticos que hay detrás de esta nueva etapa para el país. La madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas volvió a escuchar sonidos que parecían sacados de otra época. Helicópteros sobrevolando la ciudad, explosiones cerca de instalaciones militares y una noticia que empezó como rumor en grupos de WhatsApp antes de convertirse en titular mundial. Nicolás Maduro había sido capturado en una operación ejecutada por Estados Unidos. Horas después, Donald Trump apareció frente a las cámaras diciendo una frase que encendió alarmas dentro y fuera de Venezuela. Ahora nosotros estamos al mando. Después de ese momento, la discusión dejó de ser únicamente sobre Maduro. La pregunta empezó a ser otra. ¿Qué quiere realmente Trump con Venezuela? Durante años, Venezuela fue presentada por Washington como una amenaza regional, una dictadura vinculada al narcotráfico y sostenida por alianzas con Rusia, China e Irán. Pero la escena de un presidente estadounidense anunciando que controlaría temporalmente otro país latinoamericano cruzó una línea distinta. No era solamente presión diplomática, no eran sanciones. Era una intervención directa sobre uno de los territorios con mayores reservas petroleras del planeta.
En Caracas, la noticia cayó en medio de una mezcla extraña de celebración, miedo e incredulidad. Algunas familias de presos políticos salieron a las calles esperando que aquello significara el final de años de persecución. Otras personas comenzaron a abastecerse por temor a una guerra. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump hablaba de liberar a Venezuela y prometía sacar de prisión a cientos de detenidos políticos. La narrativa parecía clara, una operación para terminar con una dictadura. Pero detrás del discurso humanitario empezó a aparecer otra historia, mucho más incómoda. Bueno, a Trump realmente la democracia no es un tema que... Él es un empresario, no es un tema que lo inquiete mucho, o sea, no es un líder moral. Y con algunos líderes europeos se lleva muy mal. Macron, por ejemplo, Angela Merkel. Entonces muchos decían, oye, este se lleva mejor con Putin, con el líder de Corea del Norte, y no se lleva tan bien con los líderes democráticos. Y si pues le sirve la señora Delcy, o le sirve Putin, o le sirve el líder de Norcorea, él no tiene escrúpulos para hacer negocios y para entenderse con ellos. Así que pues no me sorprende nada, obviamente, de Donald Trump. Porque mientras hablaba de libertad, Washington también comenzaba conversaciones sobre petróleo venezolano, contratos energéticos y apertura de recursos naturales a empresas estadounidenses. Distintos medios internacionales revelaron que parte del plan de transición incluía reactivar la producción petrolera bajo supervisión cercana de Estados Unidos. Reuters reportó ejercicios militares estadounidenses en Caracas meses después de la captura de Maduro, mientras funcionarios hablaban de estabilización. La imagen empezó a dividirse rápidamente. Para algunos venezolanos, Trump era el hombre que había logrado lo que durante años parecía imposible, sacar del poder a Nicolás Maduro. Para otros, la operación se parecía demasiado a viejas intervenciones estadounidenses en América Latina, donde el discurso de libertad terminaba mezclado con intereses económicos y control político. La historia pesa especialmente en Venezuela. Durante décadas, el petróleo venezolano fue una pieza clave para Estados Unidos. Incluso en medio de tensiones diplomáticas, ambos países mantuvieron relaciones económicas difíciles de romper. Venezuela tenía petróleo. Estados Unidos necesitaba estabilidad energética. Esa dependencia sobrevivió a Chávez, sobrevivió a las sanciones y sobrevivió incluso al colapso económico venezolano. Cuando Trump regresó a la presidencia, el contexto internacional era completamente distinto al de su primer mandato. La guerra energética global había aumentado la importancia estratégica del petróleo. China había ganado influencia en América Latina. Rusia seguía utilizando alianzas regionales como mecanismo de presión geopolítica. Y Venezuela, pese a años de crisis, seguía siendo un territorio clave. Él quiere mostrar, yo pienso que él quiere mostrar, mira, pude con Venezuela, ahora voy por Cuba. Esa idea tomó fuerza después de otra frase que comenzó a circular en medios internacionales y redes sociales, la posibilidad de convertir a Venezuela en una especie de Estado 51 informal de Estados Unidos. Aunque la frase apareció inicialmente como especulación política y comentarios provocados alrededor de Trump, el debate reflejaba algo más profundo: el temor a que Venezuela terminara convertida en un territorio administrado indirectamente desde Washington. El problema es que la realidad venezolana nunca ha sido simple. La caída de Maduro no significó automáticamente estabilidad. Después de la operación estadounidense, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina mientras comenzaban negociaciones internas llenas de tensión. Parte del chavismo seguía conservando poder político, militar y territorial. Las estructuras del Estado no desaparecieron de un día para otro. Naciones Unidas advirtió meses después que el aparato represivo seguía prácticamente intacto. Mientras tanto, las liberaciones de presos políticos comenzaron a ocupar titulares. Familias enteras acamparon fuera de cárceles como el Helicoide esperando noticias de sus familiares. Algunos salieron después de años detenidos, otros seguían desaparecidos dentro del sistema. Trump celebró públicamente esas liberaciones y aseguró que Venezuela había dado todo lo que queríamos. Pero incluso ahí aparecieron contradicciones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que muchos liberados seguían bajo restricciones judiciales, vigilancia o arresto domiciliario. Otros presos nuevos continuaban entrando al sistema. La pregunta empezó a crecer entre analistas y activistas. ¿Estaba cambiando realmente Venezuela o simplemente estaba cambiando quien tenía el control? En Washington, la operación también abrió una pelea política. Sectores republicanos la presentaron como una victoria histórica contra una dictadura vinculada al narcotráfico, pero críticos dentro y fuera de Estados Unidos la calificaron como una intervención ilegal. Algunos congresistas denunciaron que Trump no había consultado previamente al Congreso antes de lanzar la operación militar. Otros advirtieron que el presidente estaba usando la narrativa antidrogas como justificación para expandir poder militar en la región. La imagen de Trump como libertador comenzó entonces a convivir con otra percepción mucho más incómoda, la de un líder dispuesto a intervenir directamente sobre gobiernos extranjeros
si eso fortalecía su posición política y estratégica. Y para muchos venezolanos esa discusión no era teórica, era algo que afectaba la vida diaria. En barrios de Caracas, Maracaibo y Valencia, la gente seguía haciendo filas para gasolina, lidiando con apagones y sobreviviendo a salarios destruidos. La caída de Maduro no borró automáticamente años de crisis económica, tampoco devolvió de inmediato a los millones de venezolanos que habían emigrado. Las heridas sociales seguían ahí. En paralelo, Estados Unidos comenzó a tener una presencia cada vez más visible dentro del país. Asesores, reuniones diplomáticas, ejercicios militares conjuntos y negociaciones energéticas alimentaron la percepción de que Washington ya no solo influía sobre Venezuela, ahora estaba dentro de ella. Y ahí aparece el centro de toda esta historia. Trump construyó gran parte de su discurso político prometiendo poner a Estados Unidos primero. Pero en Venezuela esa idea adquiere otra dimensión, porque liberar un país y controlar sus recursos pueden terminar pareciéndose demasiado dependiendo de quien observe la escena. Yo creo que Donald Trump está medio embolatado con que los republicanos sigan en el poder en 2 años más, y también está medio embolatado con el queso que metió con Irán. Lo de Irán no está solucionado. Está lo del estrecho de Hormuz, que está el tema del petróleo, está el tema de que Europa no le comió cuento y se alejó de él, está el tema aparecer la OTAN, por lo tanto Europa ya no lo ve como un aliado, sino lo ve como un enemigo peligroso. O sea, Donald Trump ha sido el que acabó con las relaciones multilaterales y acabó con el statu quo de las relaciones internacionales. O sea, ha sido un huracán. La relación entre América Latina y Estados Unidos está llena de episodios donde democracia, intervención e intereses económicos terminaron mezclándose. Guatemala, Panamá, Chile, Nicaragua. En cada caso, Washington aseguró estar defendiendo estabilidad o libertad, mientras protegía también sus propios intereses regionales. Por eso para muchos latinoamericanos las palabras de Trump despertaron recuerdos incómodos. Sin embargo, también existe otra realidad difícil de ignorar. Bajo Maduro, Venezuela atravesó una de las mayores crisis migratorias del planeta. Acumuló denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y destruyó buena parte de su economía. Para miles de familias venezolanas, cualquier escenario parecía preferible a seguir viviendo bajo ese sistema. Esa tensión es precisamente la que hace tan difícil responder la pregunta inicial, porque Trump puede aparecer al mismo tiempo como el presidente que ayudó a desmantelar una dictadura y como el líder que encontró en Venezuela una oportunidad geopolítica gigantesca. A medida que pasan los meses, el futuro venezolano sigue siendo incierto. Maduro enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos. Parte del chavismo intenta mantenerse vivo políticamente. La oposición continúa fragmentada. Y Washington sigue moviendo piezas dentro del tablero venezolano. Lo que ocurre en Venezuela ya no es solamente una historia nacional. Es un laboratorio político sobre cómo se ejerce poder en el siglo XXI. Un país agotado después de años de crisis quedó atrapado entre una revolución que prometió justicia social y terminó derivando en autoritarismo y una potencia extranjera que habla de libertad mientras expande su influencia sobre el territorio. Quizá por eso la pregunta sobre Trump nunca termina de tener una respuesta simple. Para algunos, será el hombre que ayudó a abrir las puertas de las cárceles venezolanas. Para otros, será el presidente que convirtió la caída de Maduro en una demostración de poder estadounidense. Pero mientras el mundo discute geopolítica, ideología o petróleo, millones de venezolanos siguen esperando algo mucho más básico: vivir en un país donde el futuro no dependa ni de un caudillo interno ni de una decisión tomada desde Washington. Pasamos a otro tema. En pocos días el cielo nocturno nos regalará un espectáculo impresionante. Venus y Júpiter, 2 planetas separados por millones de kilómetros, posarán uno al lado del otro. David Díaz nos lleva a este viaje interestelar para entender la ciencia en el cielo. Este 9 de junio, el cielo nocturno será testigo del encuentro de los cuerpos más brillantes de la noche. Será una de las grandes escenas astronómicas del 2026. Puede verse a simple vista sin la necesidad de un telescopio, y si no desea tener que esperar más de un año para volver a presenciarlo, escuche esto. Durante siglos muchos pensaron que se trataba de ovnis o un mensaje de los dioses, y es que no es para menos. Después de la luna y por supuesto el sol, son los 2 cuerpos más brillantes del cielo nocturno. Se trata de Venus y Júpiter, 2 mundos gigantescos separados por cientos de millones de kilómetros. Cada uno llama la atención por brillar mucho más que las estrellas y no parpadean como estas. Ahora, verlos juntos es sorprendente, entre otras cosas porque no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Durante varios días, Venus y Júpiter han estado acercándose
acercándose lentamente en el cielo nocturno. Cada noche parecen estar un poco más cerca hasta que finalmente alcanzarán su máxima aproximación aparente. Desde nuestra perspectiva, parecerá que ambos planetas están prácticamente juntos, como si estuvieran viajando uno al lado del otro por el espacio. Pero la realidad es completamente diferente. Lo que veremos el 9 de junio de 2026 es lo que los astrónomos llaman una conjunción planetaria. Una conjunción ocurre cuando dos cuerpos celestes parecen encontrarse en la misma región del cielo vistos desde la Tierra, y la palabra clave es parecen, porque si Venus y Júpiter están tan lejos el uno del otro, ¿por qué los vemos juntos? La respuesta tiene que ver con una ilusión que ocurre constantemente sobre nuestras cabezas y que, aunque los astrónomos conocen desde hace siglos, sigue sorprendiendo a quienes lo observan por primera vez. Venus y Júpiter continuarán separados por cientos de millones de kilómetros. Para entenderlo, imagine por un momento que está observando una carretera completamente recta. A lo lejos parece que los dos carriles terminan uniéndose en un mismo punto, pero usted sabe que eso no ocurre realmente. Es simplemente un efecto visual provocado por la perspectiva, y algo muy similar ocurre con estos planetas. Venus se encuentra mucho más cerca del Sol que la Tierra. Completa una vuelta alrededor de nuestra estrella en aproximadamente 225 días. Júpiter, en cambio, viaja muchísimo más lejos, tan lejos que necesita casi 12 años terrestres para completar una sola órbita. Así, cada planeta sigue su propio camino a velocidades diferentes y a distancias completamente distintas. Pero ocasionalmente, desde nuestro punto de observación, ambos parecen alinearse. La magnitud del engaño visual es difícil de imaginar. Si Venus fuera una persona parada en Bogotá, Júpiter podría ser otra en Venezuela. A esa escala, y aún así, desde nuestra perspectiva, parecerían vecinos. Esa enorme distancia es la causante de otro dato fascinante. Lo que veremos tampoco está ocurriendo en tiempo real. La luz que llega desde Venus tarda varios minutos en alcanzar la Tierra, y la de Júpiter aún mucho más. Recordemos que la luz es lo más rápido que hay en el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Pero al ser el universo tan grande, demora en llegar hasta nosotros. En otras palabras, cuando observemos el fenómeno, estaremos viendo una especie de fotografía del pasado. Una imagen enviada desde distintos puntos del sistema solar que por casualidad llegan a nosotros a la vez. Lo curioso es que estas ilusiones ocurren constantemente. La luna parece enorme cuando aparece cerca del horizonte. Las estrellas de una constelación parecen estar unas junto a otras y, sin embargo, muchas veces están separadas por años luz. La única razón de verlas juntas es que nuestro cerebro conecta puntos, busca patrones e intenta construir una imagen coherente del universo. Para él es más lógico pensar que esos dos puntos brillantes del cielo están juntos y no que está siendo engañado. El cosmos rara vez funciona de la forma que imaginamos. Pero, ¿por qué precisamente Venus y Júpiter? Después de todo, existen otros 6 planetas en el sistema solar. La respuesta está en una combinación de tamaño, distancia y reflectividad. No todos los planetas son iguales de fáciles de observar desde la Tierra. Algunos son demasiado pequeños, otros están demasiado lejos, y varios apenas se distinguen como puntos tenues en el cielo nocturno. Venus y Júpiter son la excepción. Venus es prácticamente un espejo gigante flotando en el espacio. Su atmósfera está cubierta por densas capas de nubes que reflejan cerca del 70% de la luz solar que reciben. Por eso, incluso cuando todavía queda algo de luz después del atardecer, suele ser el primer punto brillante en aparecer. De hecho, Venus es tan luminoso que en condiciones ideales puede llegar a proyectar sombras débiles sobre el suelo y ha sido confundido en innumerables ocasiones con aviones, drones o incluso ovnis. Júpiter juega otro papel. No refleja tanta luz como Venus, pero es tan enorme que compensa esa diferencia. Es el planeta más grande del sistema solar, tan grande que más de 1000 tierras podrían caber en su interior. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra tuviese el tamaño de una uva, Júpiter sería aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto. Su gigantesco tamaño le permite destacar incluso a más de 700 millones de kilómetros de distancia, y mientras Venus llama la atención por su brillo, Júpiter lo hace por su presencia. Es el rey de los planetas, un gigante gaseoso cuya gravedad es tan poderosa que ha influido en la historia completa del sistema solar. Por eso, cuando ambos coinciden en el cielo, estamos observando a los verdaderos pesos pesados del firmamento nocturno. No se trata simplemente de dos puntos brillantes, estamos viendo dos mundos radicalmente distintos. Uno es un planeta cubierto por nubes tóxicas y temperaturas capaces de derretir plomo. El otro es una esfera gigantesca de gas donde ocurren tormentas más grandes que la propia Tierra y cuyos vientos pueden superar los 600 km por hora. Dos mundos extremos, dos gigantes cósmicos, y durante unas pocas horas parecerán encontrarse justo encima de nuestras cabezas. Mucho antes de que existieran telescopios, satélites o agencias espaciales, nuestros antepasados ya observaban encuentros como estos. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China y América registraron movimientos planetarios durante siglos.
Para algunos pueblos las conjunciones eran mensajes divinos, para otros anuncios de guerras, sequías o cambios políticos. Y aunque hoy sabemos que estos fenómenos no determinan nuestro destino ni anuncian el futuro, continúan despertando la misma fascinación que provocaban hace miles de años. Quizás porque nos recuerdan algo que solemos olvidar, que vivimos en una pequeña roca suspendida en medio de un universo inmenso, un universo donde planetas enteros recorren millones de kilómetros siguiendo trayectorias precisas, indiferentes a nuestras preocupaciones cotidianas. Y sin embargo, muy de vez en cuando, esa gigantesca maquinaria cósmica nos regala espectáculos como este, instantes en los que basta con levantar la mirada para comprender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Porque en el fondo seguimos siendo la misma especie que observaba el cielo hace miles de años. Una arepa puede provocar algo que pocas comidas consiguen: dividir opiniones, encender debates y enfrentar a dos países enteros. Colombia y Venezuela reclaman como propia una de las preparaciones más representativas de su gastronomía. Lina Lamprea investigó qué dice la historia sobre el origen de este emblemático alimento y por qué la discusión sigue más viva que nunca. Una arepa puede provocar algo que pocas comidas consiguen. Una discusión capaz de cruzar fronteras, dividir familias, encender redes sociales y enfrentar a dos países enteros. Colombia dice que es suya, Venezuela también. Y cuanto más se intenta resolver la pregunta, más difícil se vuelve encontrar una respuesta. Porque detrás de una masa de maíz cocinada al fuego no solo hay una receta. Hay siglos de historia, pueblos desaparecidos, identidades nacionales y una disputa cultural que comenzó mucho antes que existieran Colombia y Venezuela. La cena se repite todos los días, aunque casi siempre en tono de broma. Un colombiano ve una arepa venezolana llena de ingredientes y dice que eso parece un sándwich. Un venezolano mira una arepa colombiana más sencilla y responde que le falta de todo. En redes sociales abundan los memes, los videos comparativos y las discusiones interminables sobre cuál es la versión correcta. La mayoría de las veces nadie cambia de opinión, pero tampoco parece importar demasiado. Porque detrás de la realidad hay algo evidente. Ambos países crecieron comiendo arepas y ambos están convencidos de que la suya es la mejor. La fuerza de ese debate tiene una explicación. La arepa no es un plato ocasional, no ocupa un lugar secundario dentro de la cocina de ninguno de los dos países. Está en los desayunos, en las cenas, en las carreteras, en los mercados populares y en las casas. Es una comida cotidiana. Y cuando un alimento acompaña durante generaciones la vida de millones de personas, deja de ser simplemente comida. Se convierte en una parte de la identidad. Durante años, muchas personas intentaron responder la pregunta como si se tratara de encontrar una fecha exacta o un lugar específico en un mapa. Pero el problema es que cuando apareció la arepa no existían ni Colombia ni Venezuela. Tampoco existían sus fronteras, sus banderas, ni sus himnos. Lo que hoy conocemos como el norte de Sudamérica estaba habitado por distintos pueblos indígenas que compartían cultivos, técnicas y formas de alimentación basadas en el maíz. Algunos defensores de la tesis colombiana suelen señalar que los registros más antiguos vinculados al consumo de maíz en territorios de la actual Colombia datan de hace cerca de 3.000 años. Mientras que en Venezuela las estimaciones rondan los 2.800 años. A primera vista parece un argumento contundente, pero para los historiadores esa diferencia no alcanza para resolver el debate. Lo único que demuestra es que el maíz y sus derivados formaban parte de la vida de distintos pueblos indígenas de toda la región mucho antes de que existieran ambos países. Lo que sí existe son rastros de cómo aquellas comunidades transformaban el maíz en alimentos similares a la arepa moderna. Molían los granos con piedras, preparaban masas y las cocinaban sobre superficies calientes conocidas como budares. Cronistas de la época colonial descubrieron utensilios y técnicas que sobrevivieron durante siglos. Algunas siguen utilizándose hoy en día. Uno de los elementos más citados dentro de esta historia aparece en el actual oriente venezolano. Allí habitaban los cumanagotos, un pueblo indígena de filiación caribeña. Diversos registros lingüísticos señalan que utilizaban la palabra arepa para referirse a una preparación de maíz. Con el tiempo, muchos investigadores relacionaron ese término con el origen de la palabra arepa. Durante décadas, ese dato fue interpretado por algunos como una prueba definitiva de que la arepa nació en Venezuela. Pero los especialistas suelen hacer una aclaración importante. El hecho de que una palabra haya sido registrada en una región no significa necesariamente que el alimento haya surgido exclusivamente allí.
Lo único que demuestra es que cuando llegaron los europeos, escucharon a los comunagotos ese tipo de preparación que ya existía. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la discusión. Porque cuando se observa el mapa prehispánico, la idea de adjudicar una nacionalidad moderna a la arepa empieza a perder sentido. Los pueblos indígenas se movían, comerciaban y compartían conocimientos mucho antes de que existieran las fronteras actuales. El maíz circulaba entre comunidades, las técnicas culinarias viajaban de un territorio a otro, la región funcionaba como un enorme espacio cultural conectado. Sin embargo, aunque el origen ancestral sea compartido, la historia posterior sí tomó caminos distintos. En Colombia, la arepa evolucionó en decenas de versiones regionales. En Antioquia apareció una arepa más simple y delgada que suele acompañar las comidas. En Boyacá surgieron variedades elaboradas con otros ingredientes y recetas tradicionales como con el queso. En la costa caribe aparecieron preparaciones fritas que con el tiempo darían origen a la famosa arepa de huevo. Distintas regiones desarrollaron estilos completamente diferentes entre sí hasta convertir a la arepa en uno de los alimentos más diversos del país. Mientras tanto, en Venezuela ocurrió otra transformación. La arepa comenzó a consolidarse como un elemento central de la vida cotidiana. Con el paso del siglo XX aparecieron establecimientos especializados en abrirlas y rellenarlas con múltiples alimentos. Nacieron combinaciones que hoy son reconocidas internacionalmente como la reina pepiada o la pelúa. La arepa dejó de ser solamente un acompañante y se convirtió en una comida completa. Ese contraste terminó alimentando el conflicto moderno. Para muchos colombianos, la arepa tradicional sigue siendo un alimento sencillo que acompaña otros platos. Para muchos venezolanos, la imagen más representativa es la de una arepa abierta y rellena. Dos formas distintas de entender un mismo producto. Dos evoluciones culturales nacidas de una raíz común. Y entonces ocurrió algo que intensificó todavía más la discusión. A partir de la crisis migratoria venezolana, millones de personas llevaron sus costumbres a otros países, entre ellas la arepa. En ciudades de toda América Latina, Estados Unidos y Europa, comenzaron a aparecer restaurantes venezolanos especializados en este producto. Para muchas personas fuera de la región, la primera referencia que tuvieron de una arepa fue precisamente esa versión rellena que hizo popular gracias a la migración. Mientras eso sucedía, en Colombia también crecía un movimiento para reivindicar la enorme diversidad de arepas que existen dentro del país y que muchas veces permanecían invisibles frente al fenómeno internacional que estaba llevando la arepa venezolana. Investigadores, cocineros e historiadores comenzaron a documentar recetas tradicionales que llevan generaciones sobreviviendo en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La disputa dejó entonces de tratarse únicamente sobre el pasado. También empezó a hablar del presente, de quien cuenta la historia, de quien logra exportar mejor su cultura, de cuál versión termina siendo conocida por el resto del mundo. Pero cuando los historiadores analizan la evidencia disponible, la conclusión suele ser mucho menos espectacular que las discusiones de Internet. No existe una prueba histórica sólida que permita afirmar que la arepa pertenece exclusivamente a Colombia. Pero tampoco existe una prueba que permita afirmar que pertenece únicamente a Venezuela. Lo que sí existe es abundante evidencia de que nació en culturas indígenas que habitaban una región compartida mucho antes de la creación de ambos países. Quizá por eso la pregunta sigue generando tantas discusiones, porque en realidad nunca ha sido solamente una conversación sobre comida. La evidencia histórica disponible apunta a que la arepa existía mucho antes de que nacieran Colombia y Venezuela. Surgió en una región habitada por distintos pueblos indígenas que compartían cultivos, técnicas y forma de alimentación basadas en el maíz. Lo que ocurrió después fue diferente. Cada país desarrolló sus propias recetas, sus propias costumbres y su propia relación con la arepa. En Colombia aparecieron decenas de variedades regionales. En Venezuela surgió una cultura alrededor de las arepas rellenas que terminó conquistando buena parte del mundo. Por eso, cuando alguien pregunta si la arepa es colombiana o venezolana, la respuesta más honesta probablemente sea esta. Ambas naciones la hicieron parte de su identidad, pero su historia comenzó mucho antes que cualquiera de las dos. Y tal vez ahí esté la gracia de toda esta discusión. Después de siglos de historia, nadie ha logrado ponerse de acuerdo sobre quién es la arepa. Lo único que parece indiscutible es que ambos países siguen creyendo que preparan la mejor. Pero para usted, ¿de quién es la arepa? ¿Venezolana o colombiana? La evidencia histórica indica que la arepa existía antes de Colombia y Venezuela. Aunque cada país la hizo parte de su identidad, su origen está en las culturas indígenas de una región
compartida. Y con esta apetitosa noticia ya me dio hambre, pero lo cierto es que la arepa para mí es para ambos países. Y con esta unión perfecta de la arepa los invito a suscribirse a nuestro proyecto @VenezuelaAlDía oficial en el canal de YouTube. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y recuerde que donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Que tengan un fin de semana festivo muy reparador.